Dios me los bendiga, mis hermanos. Escudriñemos las Escrituras y que sean ellas quien arroje de su luz, iluminando vuestro entendimiento. Primera de Juan 2, versículos 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Todavía no logro comprender por qué todavía hay creyentes que se resisten a la ley de Dios, su santa Torá, insinuando de que la misma fue abolida e incluso de que no es perfecta, cuando la realidad es que todo lo que el Eterno nos da es muy bueno, siendo la ley misma una pequeña emanación de su esencia, donde podemos percibir la perfección y la equidad perfectamente balanceada del gran yo soy. Ya es tiempo de que te quites las gringolas que la religión tradicional ha puesto sobre ti. Es tiempo de que comiences a ver las Escrituras desde la perspectiva de Dios. ¿Cómo podemos abolir la ley de Dios cuando el Eterno mismo lo utiliza como un método de evaluación? ¿Alguna vez te has hecho esta pregunta? ¿Cómo realmente le demostramos nuestro amor hacia el Señor? Vuelvo y lo repito, ¿cómo realmente le demostramos nuestro amor hacia el Señor? Guardando sus mandamientos. Esto está claramente plasmado en 1 de Juan 5, del 3 al 5. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Es irónico el escuchar a algunos creyentes decir que la ley de Dios, su santa Torá, es una carga muy pesada, cuando la realidad es que al escudriñar este versículo de 1 de Juan 5:3, nos dice que sus mandamientos no son gravosos, no son una carga pesada. El apóstol Pablo sabía esto perfectamente, por eso fue que él dijo en Romanos 3:31, luego por la fe invalidamos la ley, la Torá, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, la Torá. Pablo sabía que la ley de Dios no solamente es santa y buena, sino que es eterna. ¿Quién mejor para confirmarnos esto que el propio Jesucristo? En Mateo 23, del 1 al 3. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan, que guardáis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Me sorprende el que hayan cristianos diciendo que la ley de Dios ya está abolida, o que no es para nosotros, cuando Yeshua, Jesús, mismo dio las instrucciones a sus discípulos de escuchar a los escribas y a los fariseos, cuando estuvieran sentados en la silla de Moisés, leyendo exclusivamente de la Torá de Dios. Es más, les instruye a que guardaran todas las cosas que ellos le dijeran que guardaran, que estuvieran plasmadas o estipuladas en la ley de Dios, y que pusieran esas instrucciones por práctica y por obra. Según las Sagradas Escrituras, ¿qué es pecado? Vayamos a 1 de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pecado es la infracción de la ley. Hermano, esta teología o doctrina de que la ley de Dios está abolida es una manipulación sacada del padre de mentira, del enemigo de vuestra alma. Este en su astucia le ha nublado el entendimiento a muchos, dándole un falso fundamento para justificar ciertos pecados o ciertos libertinajes por encima de las instrucciones de Dios. Es que cuando abolimos la ley de Dios de nuestra conciencia, erradicamos aquello que nos señala lo que es pecado, engañándonos a nosotros mismos, ya que hemos descartado el documento que nos señala las leyes que hemos transgredido, los parámetros que hemos brincado. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Esto está registrado en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor.
Ahora que sabemos que la paga del pecado es muerte, este próximo versículo muchos lo sacan fuera de contexto para crear un pretexto. Escudriñemos Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. He escuchado a muchos que utilizan este versículo para decir que la ley de Dios está abolida, pero la realidad es que este versículo no está hablando de la Torá de Dios, sino que está hablando de la ley del pecado. Y esa ley es la que te conduce a muerte cuando es transgredida. Es por eso que necesitamos a Jesucristo, nuestro mediador, pues Él es el único que puede interceder por nosotros ante el Padre, haciendo expiación por nuestros pecados, cada vez que nos acercamos en total arrepentimiento al trono de la gracia. Él clavó a la cruz las penalidades de nuestras transgresiones, o sea, nuestras faltas. Amados, ¿verdad que es nuestro deber obedecer a nuestro Señor? Entonces, ¿por qué le ignoramos cuando dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas? No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos. No entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5, del 17 al 20. Yeshua, Jesús, nos dijo de manera clara y contundente de que la ley de Dios continúa en efecto, de que Él no vino para abrogar la ley, sino para enseñarnos la manera correcta cómo debe ser cumplida por cada uno de nosotros, quienes decimos ser sus discípulos. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Es tiempo de desechar el velo que la tradición grecorromana ha puesto sobre ti y permitir que la ley de Cristo, su verdad, brille dentro de ti sin ninguna restricción. Porque quienes realmente aman a Dios harán hasta lo imposible por tratar de cumplir sus mandamientos, procurando imitar aquello que nos modeló nuestro Señor, su Santa Torá. Otro pasaje bíblico que lamentablemente se saca fuera de contexto se encuentra en Gálatas 3, del 10 al 14. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Cuál es la maldición de la ley? La muerte. Sabemos que nadie es justificado por medio de la ley, porque la ley no es la que salva. Vuelvo y repito, la ley no es la que salva, y mucho menos tiene la facultad para perdonar nuestros pecados. Pero sí fue diseñada para señalar lo que es pecado ante los ojos de nuestro Creador. Es por eso que necesitamos de un mediador que interceda por nosotros, un abogado que se presente delante del gran juez. El único que nos puede redimir de la maldición de la ley, de la muerte, es Jesucristo, al ocupar nuestro lugar en aquella dolorosa y angustiosa cruz. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Romanos 3:31. Veamos lo que nos advierte el apóstol Pedro acerca de los escritos de Pablo. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de esas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender,
las cuales los indoctos e inconstante tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Segunda de Pedro 3, del 16 al 17. Pedro nos amonesta para que tengamos mucho cuidado con no malinterpretar los escritos de Pablo, tal como lo hacen los inicuos, personas catalogadas como injustas delante del Eterno. Una persona injusta es aquella que no camina o se encuentra ajena a la ley de Dios. Pedro nos advierte que nos cuidáramos de esas personas, para que no nos dejáramos arrastrar en su propia perdición, cayendo nosotros de nuestra firmeza que es en Cristo Jesús, el Verbo de Dios, la Torá viviente, que entre los hombres tabernaculizó. La palabra de Dios es muy clara. No le quitemos y mucho menos le añadimos a la misma, porque llegará el día que tendremos que pararnos frente a nuestro Rey y darle una explicación del por qué alteramos su constitución, la cual entregó para su pueblo. Salmo 119:34, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Dios te bendiga.